Hola mis niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Empezamos una nueva semana. Empezamos con la bendición de Dios. Pero antes, como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos es agradecer a Dios por sus bendiciones y dones que derrama en cada uno de nosotros, ¿no? Empezamos entonces. El nombre de la actividad de hoy es cómo los componentes del ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad de plantas. Estamos en la semana 27, lunes 5 de octubre. El área que vamos a trabajar es de ciencia y tecnología. En esta oportunidad iniciarás el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. Para ello es necesario que observes el ambiente donde vives y reflexiones sobre las plantas de tu comunidad y la relación que tienen con los seres humanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos pide? Que tenemos que observar todas las plantas que tenemos a nuestro lado, ¿no? ¿Qué tipo de plantas tiene? Viven ahí cerca de nuestra región, porque no crean que todas las plantas que ustedes puedan tener en casita son las que tienen en todas partes o en toda parte de nuestra región, son diferentes plantas, entonces es muy importante ser observador. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Texto verde que te quiero verde, hojas de rebus, cuaderno, lápiz o lapicero. Nuestra meta, dice, analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. ¿Pero qué será la palabra abióticos? ¿Ustedes saben qué significa la palabra abióticos? Entonces, ¿qué serán los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de las plantas? A ver. Nos dice acá, los factores bióticos y abióticos. Acá tenemos dos. Bióticos, ¿y qué serán entonces? Dice, los componentes bióticos son los seres vivos que habitan el lugar, como las plantas, los animales y los microorganismos. Las características de los seres abióticos son crecen, se mueven por sí mismos, responden a estímulos y mueren. Acá estamos viendo los seres abióticos que están las plantas, son los seres humanos, los animales y las aves y todos los animales que tienen vida. ¿Qué son los seres abióticos? Son los componentes, dice, como el agua, la luz, la temperatura y el suelo. Entonces ya tenemos una idea que son los seres bióticos, son seres vivos. Y los seres abióticos son el agua, son los que no tienen vida, como el agua, la luz, las piedras, el suelo. Acá vemos también una plantita, este sería un ser biótico, y el agua y la tierra que tenemos serían los seres abióticos. Hay que tener muy en cuenta esto para saber a qué se está refiriendo. Muy bien, entonces ya tenemos una idea clara de qué son los factores bióticos y abióticos. Entonces, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Sabes que las plantas son las más abundantes de tu región? ¿Sabes qué plantas son las más abundantes de nuestra región donde nosotros vivimos? ¿Sabes cuál es su importancia para la vida de sus pobladores? ¿Sabes cuál es la importancia que tienen para la vida de otras plantas y el de los animales? ¿Por qué? ¿Sabemos aquellos niños? ¿Sabemos cuáles son las plantas que son muy importantes para la vida de nosotros? Entonces, es una palabra que nosotros debemos reflexionar, ¿no? Debemos conocer qué plantas abundantes tenemos en nuestra región de acá de Lima, provincias, ¿no? ¿Cuál es su importancia para la vida de nuestros pobladores o para nosotros mismos? ¿Sabes cuál es la importancia que tienen para la vida de otras plantas y de los animales? ¿Y por qué será importante, no? A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos las preguntas de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? ¿No? Acá hay una pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? ¿Y de qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? ¿De qué dependerá aquello? ¿No? Copia las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de rebuso y escribe 2 posibles respuestas para cada pregunta. Acá tenemos 2 preguntas y vas a escribir 2 posibles respuestas para cada pregunta. Es muy importante. Y escribe lo que tengas. ¿Qué se dice? Son hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis son respuestas que nosotros podemos darlo de acuerdo al conocimiento que tenemos.
¿no? Lo que nosotros sabemos con nuestras palabras, lo que hemos escuchado, esas son las hipótesis. ¿Cuándo vamos a cambiar esas respuestas? Cuando ya sabremos, ya conocemos o ya hemos investigado al respecto, ¿no? Entonces, ahí sí ya sabemos cómo responder realmente. Estas son posibles hipótesis que puedas dar. A ver. Ahora sí dice, en tu portafolio tienes apuntes respecto a qué debes hacer para demostrar tus hipótesis. Revísalos y completa lo que necesites para elaborar tu plan de investigación. ¿Se acuerdan el día de reflexión que hicimos y que nos pedían bastante cómo elaborar tu plan y qué deberíamos de poner, qué deberíamos de hacer para poder realizar este trabajo de investigación? Eso lo tenemos en el portafolio, así que revisen su portafolio. Trabajamos la semana pasada en reflexión para que nos ayude a nosotros realizar el trabajo. ¿Qué acciones organizarás? Dice. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? En tu portafolio tienes también lo que sigue en tu plan. Si tienes la posibilidad de conseguir información, inclúyela en tu lista de materiales. Para que te ayudes, te alcanzamos una ficha de lectura como material que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. La lista de los materiales o recursos que necesitarás, dice. Material 1, verde te quiero verde. Esta es la lectura que nos dan. Pero si ustedes necesitan otro tipo de materiales, como de repente un video, o de repente una enciclopedia, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a colocar acá. Si necesito otro tipo de material y estoy viendo un video para tener una más claridad de las ideas que voy a escribir, que me aclare bien la información que necesito, entonces voy a escribir acá. Si necesito, de repente tengo libros en casa, enciclopedias que me pueden ayudar también a mejorar mi trabajo, también voy a escribirlo acá. ¿Ya? Entonces, estos son los materiales que voy a necesitar. Serían las fuentes confiables. Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información contenida debe ser de fuentes confiables. Ya conoces los criterios de confiabilidad, tendrás la oportunidad de evaluar el material que has empleado. Eso también ya hemos trabajado, ¿no? ¿Qué registrarás la información? Cuadros, en otros, ¿en qué vas a registrar tu información? De repente vas a elaborar cuadros para poder registrar esa información y después comprobar para que veas tus hipótesis, ¿no? U otro que puedas utilizar. Lee el texto verde que te quiero verde. Escribe resúmenes de cada parte de la lectura. Entonces vamos a ver la lectura verde que te quiero verde. Día 1. Entonces observemos acá. ¿Qué nos dice acá? No, la casita bonita. Es el nombre de un relato para niños. Pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino, en el cual hace años realizó un conteo de los seres vivos que lo habitaban. Así se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol. Ahora imagínate cuántos animales pierden su casita bonita cada vez que se corta un árbol. Y si en vez de uno se cortan miles, como está ocurriendo en este momento en muchos lugares del país. Miles de especies se quedarían sin su casita bonita. Seguramente, si los animales que lo habitan pudieran hablar, nos dirían al respecto. Ni mi casa es ya mi casa. ¿Y tú? Si tienes posibilidades de hablar, ¿qué les dirías? Eso es para que nos ayude, niños, a reflexionar cómo nosotros, sin darnos cuenta, taladramos los árboles y malogramos la casa o destruimos la casa de un montón de animales, ¿no? Con el afán de progreso. Introducción al ecosistema. El ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. En el ecosistema podemos identificar a los organismos que conforman varios tipos de seres vivientes. Factores bióticos, entre ellos se encuentran los productores. Ya hemos visto que son los seres bióticos, ¿verdad? Los consumidores. Tienen que leerlo ustedes. ¿No? De primer orden, de segundo orden, tercer orden, los carroñeros. Esto también ya lo hemos visto en una clase anterior, pero es bueno recordar, ¿no? Los descomponedores. ¿Qué más nos habla? ¿Cómo se relacionan las plantas con el ecosistema?
Las plantas forman parte del ecosistema. Niños, utilicen un resaltador para que puedan ustedes subrayar las ideas más importantes del tema, ¿no? Eso les va a ayudar a ustedes poder hacer ese cuadro que hemos visto en antes. Les van a ayudar a ustedes a mejorar las ideas que ustedes van a poner. Cuando nosotros utilizamos un resaltador o subrayamos la parte más importante, lo más interesante que está, nos va a ayudar a nosotros poner una idea más clara, un concepto más claro de lo que queremos decir, ¿ya? Las plantas dan origen al ecosistema, ¿no? Acá tenemos, ¿cómo se genera el ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado, limpio, húmedo. Al comienzo allí solo crecerían pequeñas plantas silvestres. Después lo harán árboles, coníferos y al final los árboles robustos y formarán un bosque. Entonces, acá tienen ustedes que buscar la idea y escribirla, ¿ya? La idea está, pero ustedes la tienen que armar. La vida en el ecosistema depende de las plantas. Las plantas dan origen a la diversidad de ecosistemas. Las plantas de las ecorregiones de Perú, ¿no? Entonces, todo está acá. Van a tener que hacer ustedes, leerlos. Ya les he dicho una sola vez que lean no es suficiente. No se puede entender bien con una sola lectura. Nosotros para entender bien muchas veces la lectura, tenemos que leerla 2, 3, 4, hasta 5 veces. Cuando vamos leyendo una vez, 2 veces, 3 veces, nos damos cuenta que hay de repente palabras que son palabras de enlace que nos hemos olvidado. O la idea que cuando vamos leyendo en varias oportunidades, nos vamos cambiando idea y vamos mejorando, vamos enriqueciendo las ideas que vamos a poner. Entonces, acá tenemos, niños, la lectura, ¿ya? Tenemos la lectura y esta lectura les va a servir a ustedes para que ustedes puedan realizar acá este cuadro, puedan ustedes completar. Escribe resúmenes, dice, puedan completar. Dice. Las plantas se relacionan con los ecosistemas, sí. Dan origen del ecosistema, ustedes lo van a completar con una idea o con un concepto bien elaborado. La vida en el ecosistema depende de las plantas. ¿Dependerá de las plantas? Bien argumentado, pues escribe resúmenes. Dan origen a la diversidad del ecosistema. Ustedes lo van a elaborar acá, van a completar. Niños, por favor, les vengo diciendo no. Lean bien para que sus conceptos, sus ideas sean muy buenas y ustedes argumenten cuando están escribiendo, ¿ya? Y por último, dice en la número 2, las plantas de las ecorregiones del Perú. Entonces también van a volver a leer aquí esta parte y escribir los conceptos o un resumen muy bien argumentado acá. Esa es la actividad que van a hacer. Ahora, como ya tienes mejores ideas porque ya leíste, ya comprendiste, ya elaboraste tu cuadro, ahora sí vas a poder contestar con mucho mejor argumento porque ya sabes. Dice, ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? Ya vas a poder escribirla mucho mejor, porque ahora sí ya vas a completar tu hipótesis. Primero escribiste las ideas que tenías en la cabeza, pero ahora ya no, ahora ya leíste y ya pudiste comprobar mejor las ideas que tenías. ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Escribe tus respuestas, no olvides redactar 1 o 2 argumentos que sustenten tus respuestas, ¿ya? Entonces ya saben ya ustedes que tienen que escribir y saber argumentar. Ahora, ¿qué nos pide? Dice, analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Copia tu cuaderno y escribe lo indicado, marcas en los recuadros. ¿Por qué es muy importante aquello? Porque ya nos han dicho en anteriores también actividades, ¿no? Tenemos que tener fuentes confiables cuando realicemos nuestro trabajo, ¿no? Nombres, datos del autor o nombre de la identidad. Nosotros tenemos a la lectura que hemos visto verde, que te quiero verde, ¿de dónde se da el nombre de dato del autor? Aprendo en casa y de dónde es del Ministerio de Educación. Dice, fuentes de información. ¿Fue libro, fue revista, fue archivos de multimedia? ¿Qué fue? ¿No? Dice, identifica el autor. ¿Es una persona, un equipo, una entidad, la universidad, gobierno, empresa? Si nosotros en este sentido hemos leído, ¿qué será?
una entidad, es la entidad del Estado, ¿no? La entidad es el gobierno, ¿no es así? Información del autor, profesión, ocupación, el autor es citado a veces, en ese caso, si estuviera, lo marco, si no lo encontramos, porque es una entidad y es fuente del gobierno, sí. Pero abajo de cada lectura, revisemos, ¿dónde encontramos esa fuente confiable cuando nos dice? Cuando nosotros leemos, niños, siempre nos dicen las fuentes. Acá está. Fuentes, Brito, actualización de las ecorregiones terrestres de Perú. Mira, acá tenemos una fuente. Datos del autor Bernie Brito es miembro de la... Acá tenemos toda esa información que nos piden ahí, la tenemos acá. Tenemos fuente, nos dan el nombre del quien lo ha escrito, datos del autor, la fuente, curso de ecosistemas y políticas públicas, dice tipo de ecosistema, datos del autor, también biólogo y ecólogo, dice. Entonces, nosotros tenemos esas fuentes que nos está pidiendo acá, esas fuentes sí la tenemos ahí. Esos son, ¿cómo se llama? Las fuentes confiables que nosotros debemos tener, no conocer, más que todo conocer cuando utilizamos un video, cuando utilizamos diferentes lecturas para implementarnos o para ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Fuentes confiables. Y acá nos pide todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos marcar con un check, podemos completar de repente algunas y lo podemos ir completando con un... Acá dice, autoevalúete. Un check en sí o no, según consideres que lograste o no explicar lo que te indica cada criterio de evaluación de la siguiente lista de cotejo. Los criterios de evaluación, ¿lo lograste sí o no? ¿Investigaste para responder la pregunta de investigación? ¿Sí o no? ¿Explica qué es y cómo está constituido el ecosistema? ¿Sí o no? ¿Explica que en el ecosistema se establece una cadena trófica? ¿Quién sirve de alimento a quién? ¿Sí o no? ¿Lo expliqué o no lo expliqué? Expliqué que los ecosistemas se generan a partir de la presencia de plantas, ¿sí o no? Expliqué que se produce una sucesión en el ecosistema a medida que ingresan nuevos seres vivos a él. Expliqué que las plantas cambiaron la composición de la atmósfera al desechar el oxígeno a la atmósfera en la fotosíntesis, ¿sí o no? Expliqué que en los ecosistemas la vida depende de las plantas porque ellas elaboran los alimentos e inician la cadena trófica, ¿sí o no? Expliqué que la existencia de la diversidad de ecosistemas hace posible la diversidad de plantas. Expliqué que en mayor cantidad de ecorregiones, mayor es la diversidad de plantas. Entonces, nosotros ¿de dónde vamos? Tenemos este criterio de evaluación, pero ¿qué nos vamos a evaluar? ¿Qué nos vamos a evaluar? No solamente es poner sí o no. Lo que vamos a evaluar es este cuadro que estamos haciendo acá. Este cuadrito que vamos a escribir acá, que lo vamos a completar con lo que hemos leído todo, 2, 3, 4, 5, todas las veces que sea necesaria para poder completar toda esta información. Dice que después que completemos, los vamos a evaluar, nos vamos a autoevaluar con estos criterios. ¿Lo cumplí o no lo cumplí al llenar ese cuadro? ¿Ya? Eso es lo que nos está preguntando. ¿De acuerdo? Con tu familia, dice, explícale lo importante que son las plantas para que se genere un ecosistema y cómo se produce la sucesión. Cuéntales también por qué tenemos una gran diversidad de plantas, por qué las aves, las mariposas y las abejas son tan importantes para la existencia de la diversidad. ¿Con quién vas a hablar esto? Con tu familia. Le vas a explicar que de repente ellos no sabían, pero tú ya sabes. Entonces vas a explicar, vas a conversar lo importante que son las plantas para nosotros, para nuestra vida, y qué importantes son las aves, las mariposas y las abejas. ¿Qué factores cumplen ellos, no? Para también la existencia de nosotros. No pensarán ustedes que solamente las aves, las mariposas y las abejas que vemos, muchas veces ustedes también las matan como pensando que son algo malo, y no es así. Ellas cumplen un rol en nuestro ecosistema. Cumplen un rol muy importante, no solamente por ellas, sino para todo ser vivo en este planeta. Ahora sí, reflexiona, dice. Recuerda la meta, analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Ahora reflexiona y responde.
Lograste la meta, explica tu respuesta en un texto corto. Entonces, como acá nos dice un texto corto, niños, ustedes no me van a mandar audio, me lo van a escribir en su cuaderno y me lo van a mandar. ¿De acuerdo? Hay que respetar lo que estamos poniendo. ¿Ya? Acá dice texto corto, entonces van ustedes que poner, van a tener ustedes que escribir. Pero ¿qué nos pide? Si le hemos logrado la meta de analizar y explicar la relación de los factores abióticos, y ya sabemos que son factores abióticos, de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Mis niños lindos y preciosos, entonces ustedes me van a escribir esta respuesta en un texto corto, pero fundamentado. Siempre hay que tener esa parte de fundamentar, argumentar nuestra respuesta. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos el por qué, entonces estamos argumentando por qué se da aquello. Aviso para mañana. ¿Qué me van a hacer ustedes? ¿Qué van a tener ustedes para el día martes? Consigue 2 plantas herbáceas, hierbas, iguales y comunes de tu localidad. Así que busquen ustedes 2 plantitas iguales, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, alimenticias, romero, huacatay, culantro, perejil, lo que tengan en casa, lo que tengan allí en su pequeño jardín, ¿no? O medicinales, manzanilla, salvia, ¿no? Cualquiera de ellas. O decorativas, la que tengan, dice, la que tengan en casa, la que puedan contar ustedes que tengan en casa, ¿no? Falso bambú, o dracena, o planta de la suerte, cualquier otra, dice, cualquier planta que tengan en casa, cualquiera. Acá le están poniendo, por ejemplo, de repente me dicen, profesora, pero yo no tengo esa, tengo plantas alimentarias, tengo culantro, tengo perejil, no importa. De repente tiene, profesora, pero yo no tengo manzanilla, no interesa la planta que tengas. Pero dice que consigas 2 plantas iguales. Para mañana martes la deben tener en la mano, ¿ya? Y si no la tiene, busquen desde ahora, vayan buscando su plantita para que tengan ustedes para ver el trabajo que vamos a hacer el día martes. Ya, mis niños lindos, entonces ya están avisados, deben tener 2 plantitas para elaborar o para hacer la actividad del día sí y el de. Muy bien, mis niños lindos, cuídense. Acá nos quedamos. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben cómo nos comunicamos. Ya tenemos salida los domingos, pero siempre con mucha precaución. Lo más importante es seguir guardando nuestro distanciamiento, la mascarilla. No nos olvidemos porque el virus no se ha ido. Todavía sigue con nosotros. Entonces hay que seguir teniendo mucho cuidado. ¿Ya? El lavado de manos es muy, muy importante para cualquier enfermedad. El lavado de manos nos ayuda, ustedes no podrán creer la cantidad de enfermedades que podemos evitar solamente lavándonos las manos. Y cuando salgamos, utilicemos el alcohol. Entonces, mis niños, cuídense bastante y ya estamos en contacto. Chao, chao.